Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y listos para sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas. Hoy vamos a hacer algo un poquito diferente, algo que sé que les va a encantar. Prepárense porque vamos a viajar en el tiempo, casi. Hoy vamos a predecir, a imaginar, a soñar con las 15 series turcas románticas que, en mi humilde opinión, van a arrasar en 2025. Sí, lo sé, pero la emoción de anticipar el futuro es irresistible. Vamos a hablar de las tendencias que veo venir, de los actores y actrices que creo que van a estar en boca de todos, y sobre todo, de esas historias de amor que nos harán suspirar y derramar alguna que otra lágrima. Antes de que empecemos con la lista, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre series turcas, análisis, noticias y mucho más. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo algo nuevo. Y si les gusta este vídeo, no se olviden de darle un buen like. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, vamos al lío. Prepárense para un viaje a 2025 con estas 15 series turcas románticas que, según mi bola de cristal, serán las reinas de la pantalla. Empecemos con la número 15. Esta es más una corazonada que otra cosa, pero tengo la sensación de que veremos una serie ambientada en el mundo del arte. Imaginen una historia donde una joven pintora, quizás con un pasado misterioso, se cruza con un exitoso galerista de arte. Él, un hombre frío y distante obsesionado con el éxito, se ve transformado por la pasión y la autenticidad de ella. Drama, secretos familiares y por supuesto, mucho romance. Creo que este concepto tiene mucho potencial. Para añadirle un poco más de profundidad, podríamos imaginar que la joven pintora, llamada quizás Ela, escapa de un pasado marcado por la falsificación de obras de arte, buscando empezar de nuevo en Estambul. El galerista Demir, un hombre que ha construido su imperio sobre la base de la autenticidad y la reputación, se encuentra dividido entre la atracción que siente por Ela y el temor a que su pasado amenace su mundo. La serie podría explorar la dualidad entre la autenticidad y la falsedad, no solo en el arte, sino también en las relaciones humanas. En el número 14 apuesto por una comedia romántica con un toque de fantasía. Algo así como una versión turca de Hechizada, o Embrujada, pero con el encanto y el humor característico de las series turcas. Imaginen una joven que descubre que tiene poderes mágicos y, al intentar controlarlos, causa un caos total en la vida de un apuesto y serio arquitecto. Risas garantizadas y una historia de amor inesperada. Para darle un giro moderno, la joven, quizás llamada Peri, podría ser una influencer en redes sociales que descubre sus poderes durante un live, convirtiéndose en un fenómeno viral. El arquitecto Deniz, un hombre obsesionado con la simetría y el orden, se ve obligado a lidiar con el caos mágico que Peri desata a su alrededor. La serie podría explorar cómo la magia de Peri, inicialmente un estorbo para Deniz, termina inspirándolo a romper con la rigidez de su vida y a abrazar la espontaneidad. Subiendo un poquito en la lista, en el número 13, creo que veremos un remake de alguna novela clásica turca, pero con un giro moderno. Quizás una adaptación de una historia de amor prohibido con personajes complejos y dilemas morales. Este tipo de historias siempre funcionan muy bien en Turquía. Podríamos imaginar una versión contemporánea de Aşk Memnu, pero ambientada en el mundo de la alta sociedad de Estambul, con dilemas aún más complejos y personajes que luchan con la presión de las redes sociales y la búsqueda de la autenticidad en un mundo superficial. Biter, ahora una influencer que se casa con un hombre mayor por conveniencia, podría encontrar en Belul, un joven y ambicioso fotógrafo, la chispa que le falta a su vida, desatando un torbellino de pasiones y traiciones con consecuencias devastadoras. En el número 12 apuesto por una serie que combine romance con elementos de thriller psicológico. Imaginen una joven que, tras sufrir un trauma, empieza a cuestionar su propia cordura. Un apuesto psiquiatra, decidido a ayudarla, se enamora de ella, pero a medida que profundiza en su caso, descubre secretos oscuros y peligrosos. Imaginen a Elif, una joven que despierta en un hospital sin recordar su pasado, atormentada por pesadillas que parecen premoniciones. Su psiquiatra, Khan, se siente irresistiblemente atraído por su vulnerabilidad y decide ayudarla a reconstruir su memoria. Sin embargo, a medida que profundiza en su caso, descubre que Elif está relacionada con una serie de crímenes sin resolver y que su pasado podría ponerlos a ambos en peligro. La serie podría explorar los límites de la cordura, la manipulación psicológica y la delgada línea entre la realidad y la ilusión.
Entrando en el top 10, en el número 11, creo que veremos una serie que explore el mundo de la moda. Una joven diseñadora con grandes sueños y mucho talento, se enfrenta a los desafíos de una industria competitiva y despiadada. En este camino, se cruza con un empresario influyente y arrogante que poco a poco, se enamora de su pasión y determinación. Imaginemos a Ayşe, una joven que sueña con revolucionar la moda turca con diseños inspirados en la artesanía tradicional y la sostenibilidad. Se enfrenta a Kerem, un poderoso magnate de la moda que solo se preocupa por las tendencias comerciales y el éxito económico. La serie podría explorar la colisión entre la creatividad y la ambición, el choque entre la tradición y la modernidad, y la lucha por encontrar un lugar en un mundo donde la apariencia lo es todo. Llegamos al número 10. Aquí creo que tendremos una serie que aborde temas sociales importantes, como la desigualdad o la discriminación, pero desde una perspectiva romántica. Quizás una historia de amor entre personas de diferentes clases sociales, o con diferentes creencias religiosas. Imaginemos a Zeynep, una joven de origen humilde que trabaja como camarera para pagar sus estudios de derecho, y a Ali, un joven de una familia adinerada que se dedica a defender los derechos de los más desfavorecidos. Su amor, que surge en medio de las diferencias sociales y las tensiones políticas, desafiará las barreras impuestas por la sociedad y les obligará a cuestionar sus propias creencias. La serie podría explorar temas como la justicia social, la igualdad de oportunidades y la importancia de la empatía en un mundo cada vez más dividido. En el número 9 me aventuro a predecir una serie ambientada en el mundo del deporte. Un famoso futbolista, en la cima de su carrera, se enamora de una fisioterapeuta que trabaja para su equipo. Una historia de superación personal, de trabajo en equipo y, por supuesto, de mucho amor. Imaginemos a Deniz, un talentoso futbolista que lucha contra una lesión que amenaza su carrera, y a Is, una fisioterapeuta apasionada por su trabajo que se dedica a ayudarlo a recuperarse. Su relación, que comienza como una simple colaboración profesional, se transforma en un profundo vínculo emocional que les da fuerza para superar los desafíos y alcanzar sus sueños. La serie podría explorar la presión del mundo deportivo, la importancia de la salud mental en los atletas y el poder del amor para sanar las heridas. Subiendo al número 8, creo que veremos una serie que explore la cultura de alguna región específica de Turquía, con sus costumbres, sus tradiciones y su belleza natural. Imaginen una historia de amor ambientada en la costa turquesa, o en la Capadocia, con paisajes impresionantes y personajes entrañables. Imaginemos una historia de amor en la Capadocia, donde la belleza de los paisajes se mezcla con las tradiciones ancestrales y las historias de amor prohibido. Una joven fotógrafa de la ciudad, Aylin, llega a la región para documentar la belleza de los globos aerostáticos y se enamora de un joven artesano local, Hassan, que se dedica a mantener viva la tradición de la cerámica. Su amor desafiará las diferencias culturales y las expectativas familiares, pero les dará la fuerza para construir un futuro juntos. Entramos en el top 7. Aquí apuesto por una serie con una trama original y sorprendente. Algo que no hayamos visto antes en las series turcas. Quizás una historia de viajes en el tiempo, o de universos paralelos, pero con el romance como hilo conductor. Imaginemos una joven arqueóloga, Leyla, que descubre un antiguo artefacto que le permite viajar en el tiempo. En uno de sus viajes conoce a un guerrero otomano, Murad, y se enamora perdidamente de él. Su amor trascenderá las barreras del tiempo y les obligará a tomar decisiones difíciles que cambiarán el curso de la historia. La serie podría explorar los límites de la ciencia, la responsabilidad de los viajes en el tiempo y el poder del amor para superar cualquier obstáculo. En el número 6, creo que veremos una serie que protagonicen dos actores que todavía no son tan conocidos, pero que tienen mucho potencial. Apuesto por caras nuevas, por talentos emergentes que nos sorprenderán con su química y su carisma. Esta serie apostará por frescura y autenticidad, con actores que no tengan la presión de las expectativas del público y puedan dar vida a personajes complejos y creíbles. Entrando en el top 5, en el número 5, creo que tendremos una serie que combine romance con elementos de misterio y suspense. Imaginen una joven que hereda una vieja mansión familiar y al mudarse allí, descubre secretos ocultos y un romance prohibido que se remonta a generaciones atrás. Imaginemos a Selin, una joven que hereda una mansión en la costa del Mar Negro, un lugar lleno de historias y secretos. Al mudarse allí, descubre un diario que revela un romance prohibido entre su bisabuela y un misterioso hombre que desapareció sin dejar rastro.
Selin se obsesiona con la historia y decide investigar, descubriendo secretos oscuros que amenazan con destruir su propia vida. En su búsqueda se cruza con Demir, un joven pescador que la ayuda a desentrañar el misterio y se convierte en su confidente y protector. En el número 4 apuesto por una serie que tenga una banda sonora espectacular. La música juega un papel muy importante en las series turcas, y creo que en 2025 veremos una serie que destaque especialmente por sus canciones y su música incidental. La banda sonora será un personaje más de la serie, complementando la trama, intensificando las emociones y transportando al espectador a un mundo mágico y fascinante. Llegamos al podio. En el número 3, creo que veremos una serie que protagonice uno de los actores más populares de Turquía, pero en un papel diferente al que estamos acostumbrados a verlo. Algo más maduro, más complejo, que le permita demostrar su talento actoral en toda su magnitud. Este actor, quizás Can Yaman, dejará de lado los papeles de galán juvenil para interpretar a un hombre atormentado por su pasado, que busca redención a través del amor. En el número 2 apuesto por una serie que tenga una gran producción, con escenarios impresionantes, vestuario lujoso y efectos especiales de calidad. Una serie que visualmente sea impactante y que nos transporte a un mundo mágico y fascinante. Esta serie podría ser una adaptación de una novela histórica, ambientada en la época otomana, con batallas épicas, intrigas palaciegas y un romance apasionado entre un sultán y una joven de origen humilde. Y llegamos al número 1. La serie que creo que arrasará en 2025 será una historia de amor épica, con personajes memorables, diálogos inteligentes y una trama que nos mantendrá enganchados desde el primer episodio hasta el último. Una serie que nos haga reír, llorar, suspirar y reflexionar sobre el amor y la vida. Una serie que se convierta en un fenómeno cultural y que recordemos durante mucho tiempo. Esta serie será un antes y un después en la historia de las series turcas, marcando un nuevo estándar de calidad y originalidad. Y ahí lo tienen. Mis predicciones sobre las 15 series turcas románticas que creo que dominarán el 2025. Recuerden que esto es solo una opinión personal, basada en las tendencias que veo en el mundo de las series turcas. Pero me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con mi lista? ¿Cuáles son sus propias predicciones? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Para recapitular un poco, hemos hecho un viaje al futuro para predecir las 15 series turcas románticas que creo que serán las más populares en 2025. Hemos hablado de comedias románticas con un toque de fantasía, remakes de novelas clásicas, series que aborden temas sociales importantes, historias ambientadas en el mundo del arte, del deporte o de la moda, y por supuesto, historias de amor épicas que nos harán suspirar. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas, así que no duden en dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones. Me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, que le den like al vídeo si les gustó, y que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las series turcas. Cuanto más seamos, mejor. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.